Estamos con el secretario general de Vox, el diputado español Javier Ortega Smith. Doctor, primero, antes que nada, me gustaría saber, como argentino, como nacionalista, ustedes tienen una disputa por el Peñón de Gibraltar con Inglaterra. Nosotros tenemos una disputa también con Inglaterra por las Islas Malvinas. ¿Hay alguna similitud entre ambas causas y cómo están los españoles trabajando el tema de Gibraltar? Porque está el Tratado de Utrecht que de alguna manera enfría las negociaciones entre su país y Reino Unido. Bueno, a mí esta cuestión de la piratería británica desgraciadamente me toca por los dos lados, como español evidentemente por la ocupación de la colonia de Gibraltar y como argentino la ocupación de las Malvinas. Nosotros hemos defendido desde nuestro partido, desde el Partido Político Vox, la permanente actitud de recuperación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas y lo hacemos con actos de propaganda para que no se olvide el conflicto. Lo peor que hay es que este conflicto se muera, esto se olvide, y hemos hecho acciones como, por ejemplo, desplegar una bandera de 180 metros en la parte alta del Peñón de Gibraltar. Yo mismo participé en esa acción, teniendo que entrar a nado y saliendo a nado del Peñón para no ser detenido por las autoridades del Peñón. Nosotros hemos reivindicado y reivindicamos en cuanto a actuación pública tenemos que España tiene toda la razón. Tenemos la razón histórica a través de lo que ocurrió en el Peñón, cuando, de una manera muy resumida, diríamos que Gran Bretaña utilizó la situación de guerra de sucesión al trono de España, apoyando a una de las dos fracciones, de las dos dinastías que estaban en guerra, apoyando a los austracistas de don Carlos, los austracistas que lamentablemente perdieron la guerra. El archiduque don Carlos de Austria perdió la guerra frente a los Borbones, y que lamentablemente de Felipe d'Anjou, Felipe V, los británicos apoyaron una de esas dos opciones, que eran opciones al trono de España, pero cuando vieron que perdían la guerra, ellos que habían tomado el Peñón como en nombre de la corona española, de una de las dos, insisto, de las dos dinastías que estaban en guerra, cuando vieron que la dinastía que estaban apoyando, los austracistas, perdían la guerra, ellos se quedaron con el Peñón. Fue un acto de absoluta piratería. Es verdad que existe luego un tratado, el Tratado de Utrecht de 1714, pero es un tratado que dejó muy claro que lo único que se cedía era no la soberanía de las aguas, no la soberanía ni la unión con el territorio, únicamente un pequeño puerto, un pequeño castillo. Y dejaba bien claro que cuando no hubiera una base que sea propiamente británica tenía que devolverse a España. Ellos lo han incumplido. Pero si alguien tiene alguna duda, que vaya a ver las resoluciones 15-14 de Naciones Unidas, resoluciones que dejaron muy claro que era un territorio ocupado que tenía que descolonizarse por Gran Bretaña. Por tanto, nos asiste la razón histórica, la razón jurídica, y nos asiste también en la actualidad una razón de derecho europeo, porque se están produciendo en el Peñón de Gibraltar todo tipo de actuaciones delictivas. Es un lugar de blanqueo de capitales, es un lugar de blanqueo de delincuencia, de tráfico, de estupefacientes, de droga, de juego ilegal, etcétera, etcétera. Y con respecto a Malvinas, por supuesto, como argentino digo que las Islas Malvinas fueron siempre españolas, y cuando se produjo la independencia de la Argentina pasaron a ser argentinas. Es más, hasta que hubo un primer gobernador británico, hubo 20 y tantos gobernadores, 29 creo recordar, 29 gobernadores entre españoles y posteriormente ya propiamente gobernadores argentinos, antes de que hubiera un solo gobernador británico. Por tanto, no les asiste ningún derecho histórico, no les asiste ningún derecho jurídico, y es una colonia que deberá descolonizarse en algún momento. Otro tema importante es del Reino de España y del proceso de descolonización, lo que pasa en el Sahara, con el tema de la denominada República Árabe Saharaui Democrática, esta república ficticia que era parte integral del Reino de Marruecos. ¿Ustedes qué opinan de este conflicto que se está armando y sobre todo del Frente Polisario que está haciendo desmanes en la zona? Bueno, el tema del Sáhara, el Sáhara español, que es como se llamaba, fue considerado una provincia. España jamás en su historia tuvo colonias, ni en América, ni en África, ni en Asia,
siempre consideró que desde Filipinas o cualquier de los territorios del norte de África o de América eran parte del territorio español, eran provincias con todos los derechos. Evidentemente la situación del Sáhara fue una situación en la cual desgraciadamente España no cumplió, o las autoridades españolas no cumplieron con su deber, que era haber protegido ese territorio de la marcha verde, de la invasión por parte de Marruecos. Marruecos ha actuado sobre ese territorio de una manera totalitaria. Ahora, yo tampoco quiero caer en la demagogia. El llamado Frente Polisario, tenemos que recordar que el movimiento para expulsar a las autoridades españolas del Sáhara y a las autoridades militares fue apoyado por todos estos saharauis que se echaron en brazos de Marruecos pensando que iban hacia una liberación. La realidad es que se encontraron con que Marruecos, en vez de ser el liberador, se convirtió en el opresor, y ahora están pagando las consecuencias, y lamentablemente parte de lo que les pasa tiene que ver por haberse echado en brazos de una dictadura o de un reino totalitario, vamos a llamarlo, nada democrático como es el reino marroquí. En cualquier caso, en estos momentos esto no es una reivindicación como una reivindicación de España, como sí lo es Gibraltar. Es un territorio que España tiene una responsabilidad histórica, porque en las Naciones Unidas se estableció que España sería protectorado del Sáhara, y debe cumplirse ese mandato, pero no como un territorio a recuperar por parte de España. Con respecto a su visita aquí en Argentina, ¿tiene pensado venir más seguido y hacer reuniones con los parlamentarios y ver cómo puede existir una mejora entre la integración entre ambos países, entre ambos pueblos, y sobre todo siempre se ha hablado de la educación que hay en el Reino de España? ¿Hay posibilidades de quizás hacer un intercambio educativo, política de becas para argentinos allá hacia España? Bueno, los viajes a la Argentina los hago todos los años. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones más institucionales, como secretario general del partido político Vox y como diputado nacional y concejal, voy a incrementarlo en la medida en que soy argentino y me preocupa mucho lo que pasa en la Argentina. Nuestra oficina internacional, que es quien se dedica a mantener el contacto con todas las delegaciones de Vox en el exterior, es decir, de toda la población española en el exterior, va a mantener un contacto directo para formar un grupo, como lo hay ya muy interesado, de españoles residentes en la Argentina. Y por otro lado, la Vicesecretaría de Relaciones Institucionales va a mantener, como he mantenido yo en este viaje, contacto con todos aquellos movimientos, partidos, fundaciones, grupos que comulguen, que coincidan en el mismo planteamiento alternativo a la política actual. Para que se me entienda más claramente, para crear una alternativa, fomentar una alternativa que pueda hacerle frente real a la izquierda sectaria, a lo que significa en la Argentina el kirchnerismo, el peronismo radical, frente a una derecha cobardada, el macrismo, que no es capaz de hacer un debate y una batalla ideológica. Es decir, que al final termina aceptando las políticas de la izquierda, que no es capaz de confrontarla. Estoy hablando de confrontar la ideología de género, estoy hablando de confrontar el aborto, estoy hablando de confrontar la presión fiscal, estoy abogando por una alternativa que realmente, como significa Vox en España, le dé voz a tantos argentinos que no la tienen en este momento. Por tanto, incrementaremos en todo lo posible nuestra colaboración y, en la medida de lo que sea posible, nuestra experiencia, que sirva como ejemplo a muchos argentinos que están deseando levantar una bandera, un proyecto que corte con el pasado al que vive, parece que permanentemente arrastrado por la política argentina. Parece que tiene que vivir siempre mirando hacia el pasado, ¿no? De qué pasó en la dictadura de Perón, o sea, en los gobiernos de Perón, qué pasó en la dictadura militar, qué ha pasado con tal gobierno, y sea una alternativa que empiece a mirar al futuro, empieza a decir, bueno, el pasado fue el que fue, hubo fracasos, hubo errores, hubo algún acierto, pero tenemos que aprender a construir una alternativa que haga de Argentina un país moderno, un país basado en la libertad, sin renunciar para nada a su historia, a sus tradiciones, a su identidad. ¿Cómo es la lucha contra el terrorismo que España está haciendo? El tema de la ETA, que siempre resuena
fuertemente en el exterior. ¿Cómo es el accionar de este grupo? Bueno, el combate contra el terrorismo es una lucha permanente y debiera ser una lucha de todas las naciones, sea del color que sea el terrorismo, se llame como se llame. En estos momentos, gracias a Dios, las acciones terroristas de la banda terrorista ETA ya no actúan, ya no ponen bombas, ya no secuestran, ya no asesinan militares, policías, políticos, a niños, a mujeres, a ancianos, a esa barbarie que tuvimos que sufrir. Pero no significa que se haya acabado con lo que significaba el proyecto terrorista. ¿Por qué? Porque el terrorismo ahora está en las instituciones. Desgraciadamente, partidos políticos como Bildu representan las mismas ideas y defienden los mismos objetivos que antes defendían por un instrumento que era el terror, la lucha armada, como decían ellos, es decir, la bomba, el tiro en la nuca. Ahora lo defienden desde las instituciones. Y alguien me dirá, hombre, es que se han vuelto democráticos. No, lo que pasa es que han descubierto que les sale más económico, más barato y corren menos riesgos el lograr sus objetivos por otras vías. Quiero decir con esto que nosotros combatimos, y esto hay que tener en cuenta, combatimos los fines del terrorismo, que es convertir el País Vasco y Navarra en un territorio independiente bajo una dictadura militar, bajo una dictadura totalitaria. El fin del terrorismo en España era terminar con España. Mataban y asesinaban por ser españoles y por estar en España. Por tanto, nosotros decimos que seguiremos combatiendo siempre todas las formas de intentar llegar a ese objetivo, cuando es o cuando ha sido por las armas o cuando ahora intentan hacerlo mediante la política. Pero tenemos una amenaza terrorista directa de armas, que es el yihadismo terrorista, el terrorismo, el islamismo terrorismo, el terrorismo islámico. Y lo hemos tenido que ver, desgraciadamente, con los atentados en las Ramblas de Barcelona. Lo hemos visto en atentados, en comandos, en grupos yihadistas que han sido desarticulados, gracias a Dios, por la policía y la Guardia Civil, pero que demuestran que hay una amenaza permanente. Tuvimos el atentado del 11M, que no quedó claro exactamente la autoría, pero evidentemente podría ser perfectamente haber estado detrás intereses yihadistas. O sea que la amenaza en Europa del terrorismo y en España en particular es evidente. Ha habido muchísimos atentados en París, en muchas ciudades y pueblos de Europa, y nos encontramos con que no se puede jamás bajar la guardia, y nosotros vamos a defender por eso tan importante la política de seguridad en las fronteras, ¿no?, para evitar que se nos cuelen terroristas. ¿Cómo se fortalece la cristiandad en el Reino de España? Bueno, nosotros como partido que somos aconfesional, pero que a la vez, como dice nuestra Constitución, creemos que la religión mayoritaria en España es el catolicismo, y que además creemos que la propia identidad y razón de ser de España estuvo bajo el humanismo cristiano, bajo, como toda Europa, la arquitectura que formaba la filosofía griega, que formaba el armazón jurídico romano y el humanismo cristiano. Defendemos que hay que proteger, como dice nuestra Constitución, a la religión mayoritaria, y que además hay que defender el derecho a la libertad de conciencia y de religión. España está sufriendo, como tantas otras naciones, un ataque a todas las instituciones que conforman su razón de existir. Por eso se ataca su unidad como nación-estado, como una de las naciones históricas. Se ataca también, como no, a la familia. Se ataca a las instituciones como las Fuerzas Armadas. Se intenta modificar la historia de España, y se intenta al final llevar a cabo una labor de ruptura de todo lo que significan los valores en los que se conformó esa nación. Y uno de esos valores, una de esas razones, una de esas señas de identidad está en el cristianismo, está en el catolicismo. Por tanto, nosotros como partido somos un partido que defiende la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de culto, y por tanto nos hemos enfrentado también en los tribunales contra todas las teorías totalitarias que lo que han intentado es ir retirando, es ir aplicando
esa teoría del laicismo militante, que al final lo que se convierte es un ateísmo obligatorio, ¿no? Y que desgraciadamente va unido a la idea marxista, ¿no? Que ya tuvimos que sufrir en los años 30, llegando a situaciones terribles como la quema de iglesias, violación de monjas, de sacerdotes y los más de 7.000 mártires de la Iglesia Católica. Por tanto, nosotros lo que decimos es que vamos a defender esa libertad de culto, esa libertad religiosa y esa lucha contra toda la imposición totalitaria también en materia religiosa. La última pregunta, diputado. En el punto de vista ideológico de Vox, ¿cuál es la posición del partido frente al sionismo y a la masonería? Bueno, nosotros creemos en la libertad y creemos en que ningún tipo de corriente religiosa, política o de otra índole, como puede ser una secta, deben influir jamás en la política. Nosotros somos contrarios a cualquier proceso que suponga imposición de una religión o de una teoría política amparada bajo una supuesta religión, como puede ser el islamismo, y por tanto, cómo no, de cualquier organización de intereses muchas veces ocultos que puedan querer modificar, controlar y dirigir nuestra nación, la soberanía de nuestra nación. Y aquí puedo hablar lo mismo de un islamismo totalitario que intenta imponer un Estado teocrático, como puedo hablar de la imposición de un lobby o de un poder globalista y mundialista como puede ser el Club Bilderberg, o puedo hablar de unas organizaciones amparadas bajo una apariencia de ONGs pero controladas por oscuros intereses como puede ser las que dirige Soros, como puedo hablar de una imposición de cualquier Estado extranjero, sea el de Israel o sea cualquier otro, ¿no? Nosotros defendemos al Estado de Israel, quede claro. Para nosotros el Estado de Israel es la única democracia rodeada de países islamistas. Es un Estado que como tal ha dado ejemplo de valentía y de coraje frente a quienes han querido en las últimas décadas directamente aniquilarlo y destruirlo, y es, repito, la única democracia, el único Estado de Derecho que sobrevive rodeado de auténticos enemigos. Pero además decimos siempre que el Estado de Israel es un Estado que viene a ser, aunque Europa no se lo reconozca, una frontera, una primera barrera, si queremos, frente al islamismo, ¿no? Al islamismo, al yihadismo, a los movimientos mundialistas de imposición islámica, ¿no? Eso es una cosa, otra cosa son los movimientos. ¿No son solidarios con el pueblo palestino? No, lo que creemos nosotros es que el pueblo palestino tiene una causa que evidentemente no tiene la culpa Israel. Esto fue la culpa, la tiene Naciones Unidas, el territorio ocupado por una nación que, bueno, probablemente habría que remontarse a los años 40, ¿no? Después 45, después de la Segunda Guerra Mundial, para intentar entender que las cosas se hicieron mal y que evidentemente nosotros no estamos a favor de que haya, por supuesto, como algunos dicen, no, es que si no estás a favor de los palestinos es que quieres que los acaben con ellos. No, vamos a ver, yo creo que Israel ha dado muestras más que sobradas en muchas ocasiones de querer llegar a un acuerdo de paz por territorios, de llegar a un acuerdo de paz real y poder. De hecho, a las fronteras de Israel entran muchísimos palestinos a trabajar. No, el problema es cuando hay otros que han querido destruir el Estado de Israel y han querido convertir el Estado de Israel en cenizas. Entonces aquí creo que las cosas no son blanca o negra. Todo lo que sea terrorismo, provenga de una acción de represión de un Estado, todo lo que sea de una acción de grupos terroristas, creo que hay que rechazarlo siempre. Ahora, esto no quiero que se me interprete mal, pero Israel tiene el derecho legítimo a defenderse. Y si Israel tenía que sufrir dentro de sus fronteras los autobuses bomba, los cohetes tirados de la frontera, las acciones del Estado de Israel y de sus servicios de inteligencia contra los grupos de Hamas y demás grupos terroristas, yo creo que eran absolutamente legítimas. En fin, es una situación grave que a España nos queda lejos, pero no tan lejos, porque Israel, bueno, tiene unos lazos históricos también de los judíos en España muy importantes, y creo que ojalá algún día logre ese equilibrio, ¿no?, de terminar un conflicto que parece eterno.